Bueno, vamos a comenzar con lo que es el repaso para el examen. Este video específicamente hay ejercicios de lo que es integrales de línea compleja, porque ese es un tema que de ley va evaluado. O sea, sí o sí va a ir un ejercicio sobre integrales de línea compleja. Así que este video está enfocado específicamente, o sea, son 5 ejercicios dedicados a integrales de línea compleja, que son un poquito diferentes a los comunes. Con ejercicios comunes me refiero a los típicos de nos dan una integral de línea sobre una curva y nos dan una función, por ejemplo, coseno de z igual a la z. Y aquí dividido para z menos 3 cuadrado. O bueno, nos pone un polinomio, no necesariamente factorizado. Z cuadrado más z más 1. Y entonces nos dan una curva que típicamente es una circunferencia. Y así. Y nos piden calcular eso. Esos son los ejercicios típicos. Pero bueno, ahorita traté de poner ejercicios que sean un poco diferentes, porque es muy probable que en el examen también les pongan algún ejercicio no de los típicos, sino que sea un ejercicio un poco diferente. Así que bueno, comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice calcular la integral, donde C es la circunferencia recorrida en sentido positivo y n pertenece a los naturales y nos dice que incluyamos el cero también. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, dentro de nuestra integral, que lo voy a escribir por aquí, ahí nos aparece el valor de n en el denominador. Entonces nos piden calcular esa integral. Y nos están diciendo que ese n son números naturales. Es decir, que n, y aparte nos dice que incluyamos el cero. Entonces n va 0, 1, 2, y así sucesivamente. Esos son los posibles valores que va a tomar n. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En primer lugar, si nosotros pensamos un poco, hasta el momento del curso hemos visto tres formas de calcular integrales de línea cerrada. Uno es lo que es el teorema de la integral de Cauchy. Lo otro es fórmula de la integral de Cauchy. Y tercero es lo que es derivadas de funciones analíticas. Que es casi lo mismo de fórmula de la integral de Cauchy. Entonces, con teorema de la integral de Cauchy, ya sabíamos que había una integral de línea cerrada de una función analítica en algún dominio simplemente conexo, y eso era simplemente igual a cero. Fórmula de la integral de Cauchy era f de z sub 0, eso es igual a 1 sobre 2 pi por i, integral de línea cerrada, f de z sobre z menos z sub 0. Y lo que es derivada de funciones analíticas, que de aquí derivada enésima, evaluada en z sub 0, n factorial, 2 pi por i, f de z menos z sub 0, elevado a la n más 1, diferencial de z. Entonces, bueno, eso ya lo tenemos que saber ya de memoria, inclusive nos tenemos que ya aprender las condiciones
bajo qué condiciones se cumplen estas tres cosas. Entonces, como breve resumen, pues la dejo ahí. Entonces, ahora bien, ¿a qué quería yo llegar con esto de aquí? Es que tenemos tres casos: teorema del integral de Cauchy, fórmula y derivada de funciones analíticas. Entonces, lo que mi intuición me dice es que para este ejercicio tengo que hacer que aparezcan tres casos. Porque como n varía de acuerdo a los naturales, o sea, n va de 0, 1, 2, como ya lo habíamos visto. Entonces mi intuición me dice que debería de aparecer tres casos: uno en el cual pueda aplicar teorema del integral de Cauchy, fórmula, y otro de derivadas de funciones analíticas. Quizá no se entienda bien ahorita, pero ya lo vamos a ver. Entonces, si nosotros analizamos nuestra integral, que la voy a copiar aquí abajo. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. Entonces, si yo observo mi integral, vamos a decir, ¿qué pasa cuando n es igual a cero? Bueno, antes que todo me he olvidado que siempre es recomendable, obviamente, empezar por la gráfica. Ese es un punto muy importante que casi se me pasa por alto. Siempre es importantísimo empezar haciendo la gráfica. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Y en este caso nos indican que es una circunferencia centrada en 1. Aquí vamos a tener el 1. Y de radio 1. Y de radio 1. Entonces vamos a tener algo así. Así específicamente. Entonces aquí vamos a tener el 0 y aquí vamos a tener el 2. Entonces, y también nos está diciendo que está recorrida en sentido positivo. El sentido positivo significa que es antihorario. Entonces la curva está recorrida en ese sentido. Y esta curva se le llama C. Entonces, bueno, es importante empezar por allí, siempre. No se pueden olvidar de la gráfica. Imposible, imposible que se olviden de eso. Entonces, ahora sí, como continuamos. Vamos a ver qué pasa cuando n es igual a cero. Porque me interesa saber qué pasa con n igual a cero. ¿Qué pasa cuando n es igual a cero? Vamos a tener integral de línea cerrada a lo largo de la curva, Euler a la y z, y todo esto dividido para z menos 1, pero está elevado a cero, entonces obviamente pues eso va a ser igual a 1, entonces no lo voy a poner. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Esta función que está aquí, f de z, es analítica.
es una exponencial. Y ya sabemos que es algo pues básico que ya se debe saber, que las funciones exponenciales, las trigonométricas, como por ejemplo el coseno del seno, son funciones enteras, básicamente. Es decir, que son analíticas en todo el campo complejo. En este caso tenemos f de z igual a e Euler a la i pi z. Entonces esa es una función analítica. Y si nosotros observamos nuestro dominio, que encierra la curva, tenemos esto que está pintado de gris. Este de aquí sería el dominio, sin incluir la periferia. Entonces, como f de z es igual, es una función analítica, voy a escribirlo aquí, como Euler a la i pi z es analítica, en el dominio, entonces, entonces esta integral va a ser igual a cero. Así de, así de sencillo. Eso es lo que nos dice el teorema de la integral de Cauchy. Que esa integral va a ser igual a cero. Entonces, ahora ¿qué pasa? Bueno, como les decía, vamos a poner aquí un numerito, que este es 1. Era justamente lo que yo les decía aquí. Tenemos tres casos, o sea, bueno, más bien tres capítulos que hemos aprendido. Que es el teorema de la integral de Cauchy, fórmula de la integral de Cauchy y derivadas de funciones analíticas. Entonces, lo que mi intuición me decía era que, pues obviamente, para esta integral van a aparecer también tres casos. Entonces ya vimos el primer caso. El primer caso es cuando n es igual a cero y sencillamente aplicamos teorema de la integral de Cauchy y eso nos dice que esa integral es igual a cero. Entonces ahora ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar el número 2 cuando n es igual a 1. Entonces cuando n es igual a 1 vamos a tener z menos 1. Entonces si nos damos cuenta, aquí podemos aplicar lo que es fórmula de la integral de Cauchy. Porque tiene esta forma. Tiene la forma de una f de z, z menos z sub 0. Tiene esa forma, entonces por lo tanto yo puedo aplicar lo que es fórmula de la integral de Cauchy. ¿Y qué necesitamos para aplicar fórmula de la integral de Cauchy? Voy a volver a copiar la gráfica, más abajo, aquí. Entonces aquí tenemos que, y aquí tenemos que f de z va a ser igual a Euler a la i pi z, y que mi z sub 0 va a ser igual a 1. Recordemos que aquí en el denominador es z menos z sub 0. Entonces el 1 es el z sub 0. Entonces una vez que identificamos nuestro z sub 0, nos vamos a la curva y le ponemos una X.
Una vez que le ponemos una X, nosotros dibujamos una mini curva alrededor de ese punto y le damos un nombre. Le vamos a llamar C1. C1 a esa nueva curva que yo he creado, alrededor del punto 1 o alrededor del punto Z sub 0. Entonces existe un teorema llamado el principio de deformación, extensión del principio de deformación, el cual me permite hacer como una especie de transformación de curva. Entonces esa integral que estaba a lo largo de la curva C, que es el círculo más grande, se va a transformar a lo largo de la curva chiquita que yo creé. ¿Y por qué puedo hacer eso de ahí? Puedo hacer eso de ahí porque mi función f de z, que es esta que está aquí, que la voy a marcar con rojo, mi función f de z es analítica en este dominio. O sea, entre la curva C y la curva C1 que yo inventé. Como mi función que está en el numerador es analítica entre medio de esas dos curvas, entonces yo puedo hacer esa transformación. O sea, estas integrales van a ser iguales. O sea, que la integral alrededor de la curva C va a ser igual que integral alrededor de la curva C1. Ambas integrales son iguales. Eso es lo que me dice el principio de, de deformación, la extensión del principio de deformación. Es que yo puedo hacer esa equivalencia entre las integrales. ¿Por qué? Porque mi función es analítica en medio de estas dos. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer eso. Eso es un teorema. Y entonces esto de aquí va a ser igual a mi función evaluada en z sub 0. En este caso mi función es Euler a la i pi z, que va a estar evaluada en z sub 0, en el cual z sub 0 es 1, multiplicado por 2pi por i. Eso lo sacamos de la fórmula de la integral de Cauchy, como tenemos aquí. Este aquí ya lo aplicamos. Vamos a ponerle aquí un visto. Estamos aplicando la segunda. Entonces nosotros pasamos a despejar obviamente el 2pi por i y ahí tenemos la integral. Y entonces esto va a ser igual a Euler a la i pi. Y obviamente yo no lo puedo dejar expresado así, porque siempre, siempre, siempre los resultados los tenemos que dejar expresados de la forma binomial. O sea, x más y, una parte real más la parte imaginaria. Siempre tenemos que dejar expresado el resultado de esa forma. Entonces aquí podemos aplicar identidad de Euler. Entonces tenemos coseno de pi más i seno de pi. Esto se hace 0 y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, la integral de línea cerrada a lo largo de la curva C1 de esto que está aquí, en el caso de que n es igual a 1, va a ser igual a menos 1. Y listo. Vamos a hacer más chiquito esto de aquí para que me pueda alcanzar.
Ya, ahí lo vamos a dejar ahí chiquito. Entonces ahora vamos a analizar, ya no para cuando n es igual a uno, ahora vamos a analizar cuando n es mayor que uno. Entonces ahí vamos a tener integral de línea cerrada a lo largo de la curva C1. Nuevamente estamos con la curva C1. Ya sabe de dónde salió. Y ahí va a estar elevada la n. Entonces, ¿qué es lo que nos dice derivadas de funciones analíticas? Es que la derivada enésima evaluada en z sub 0 va a ser igual a n factorial. Creo que no lo puse acá arriba. No, se lo puse ahí. Igual a n factorial sobre 2pi por i. Y vamos a tener aquí integral f de z, z menos z sub 0, elevado a la n más 1 diferencial de z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esto de aquí va a ser igual, o sea, esa integral. Primero ya sabemos que f de z es igual a Euler a la pi z y que z sub 0 es igual a 1. Entonces, esta integral va a ser igual, a la derivada con respecto a z, pero a la n menos 1, pues no. Porque aquí en el exponente tenemos el exponente n y nosotros tenemos que derivar un grado menos que el polinomio que se encuentra en el denominador, así como lo podemos ver aquí donde estoy señalando con una flecha. Aquí tenemos este exponente, tenemos n más 1, y cuando nosotros derivamos en n menos 1. O sea, no, aquí en el exponente tenemos n más 1, y cuando nosotros derivamos tenemos exponente n nada más. Entonces nosotros vamos a derivar n menos 1 veces. Ya. Entonces aquí vamos a tener, ¿y qué vamos a derivar n menos 1 veces? N menos 1, ¿ya? La función Euler a la pi z. Y a eso de ahí lo vamos a evaluar en z igual a 1, multiplicado por 2pi por i, dividido para n, o sea, sería el exponente factorial, o sea, sería aquí n menos 1 factorial. Así como vemos aquí en la fórmula, cogemos, o sea, si aquí en el exponente tenemos n más 1, aquí en el factorial nosotros ponemos nada más n.
significa que es el exponente que está aquí arriba menos uno. Eso mismo estamos haciendo acá. O sea, el exponente que tenemos aquí, lo ponemos aquí abajo, pero el exponente restado uno. Ven un ratito. Ya, entonces listo. Ahora esto de aquí va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué pasa con la función exponencial? Al derivarla una vez, bueno, estamos diciendo que aquí que n es mayor a uno. Entonces, como n es mayor a uno, vamos a hacer aquí una tablita aparte. Entonces, para cuando n es igual a 2, vamos a tener derivada de orden 2. Entonces, eso va a ser igual. No, derivada de orden uno vamos a tener, claro. Entonces, eso va a ser igual a I pi Euler a la I pi z. Cuando n es igual a 3, vamos a tener I pi por I pi nuevamente. Euler a la I pi z. Cuando n es igual a 4, vamos a tener I pi por I pi y nuevamente I pi por Euler a la I pi z. Entonces, miren, cuando n es igual a 4, vamos aquí a tener tres términos. Cuando n es 3, aquí vamos a tener dos términos. Cuando n es 2, aquí vamos a tener un término. Entonces esto va a ser igual a I pi elevado a la n menos, menos 2. O sea, sería, a ver, cuando n es igual a 2, vamos a tener un término. Y acá n empieza desde 2. No, sería a la n menos 1. Ujú. Entonces, cuando n ingresa aquí, con n igual 2, entonces esto va a ser igual a I pi. Luego, cuando n es igual a 3, ahorita estoy comprobando, pues, ¿no? Cuando n es igual a 3, para ver si lo que tengo escrito es correcto, vamos a tener 3 menos 1 es 2. Vamos a tener, sí. Entonces, sí es correcto lo que estamos haciendo. Ya, entonces, multiplicado por Euler a la I pi z, que eso nunca cambia. Y
y va a estar evaluado en z igual a 1. Entonces esto aquí me va a quedar nada más pi multiplicado por 2pi por i dividido para n-1 factorial. Entonces, bueno, en resumen, para que se entienda, yo tenía que desarrollar esta derivada que está ahí, porque obviamente no lo tengo que dejar en términos de ese operador, en el operador de derivada. Entonces yo veo qué sucede a medida que n toma valores. Como n empieza desde 2, que ya analizamos el caso en el que n empieza desde 1. Como n empieza desde 2, entonces hicimos aquí una tablita para ver cómo se comporta esa función que estamos derivando. Entonces sabemos que cuando n es igual a 2, tenemos esto que está aquí. Cuando n es 3, cuando n es 4. Y entonces así sacamos como un término general que quedó pi elevado a la n-1. Pero para yo poder predecir eso, tuve que pues, desarrollar, pues, ¿no? Darle valores a n, para poder yo predecir el comportamiento en función de n. Entonces, listo. Entonces, obviamente no lo puedo dejar así como está, porque no está en su forma binómica, como ya lo habíamos hablado. Entonces, esto aquí va a ser igual. Aquí tenemos pi elevado a la n, y como tiene exponente -1, entonces podemos sacar acá abajo el exponente. Y Euler a la pi, uy, el cual ya sabemos que es coseno de pi más i seno de pi por 2pi por i dividido para n-1 factorial. Entonces aquí pi se simplifica con pi, seno de pi 0, coseno de pi menos 1. Por lo tanto, este resultado va a ser igual a pi elevado a la n con un menos aquí afuera dividido para n-1 factorial. Y esto va a ser igual a la integral de línea a lo largo de la curva C1 de Euler a la pi z, z menos 1 elevado a la n de z. Listo, entonces esa es la respuesta. Entonces ya analizamos los casos, ya analizamos para cuando n, aquí es n mayor que 1, ya analizamos para cuando es igual a 1 y ya analizamos para cuando es igual a 0. Entonces con eso ya terminaríamos de analizar completamente el ejercicio. Espero que les haya quedado claro, obviamente. Y así es como se analiza este ejercicio. Bueno, al final podemos escribir la respuesta, o sea, podemos escribirla aquí como algo aparte. Vamos a poner integral, Euler a la pi z, z menos 1 elevado a la n de z. Y aquí hacer como una regla de correspondencia, donde es 0 para n igual a 0. Menos 1 para n igual a 1. Y menos pi elevado a la n sobre n menos 1 factorial para n mayor que 1. Bueno, ahí disculpen si estoy con letra fea, pero ya pues, ahí ustedes saben. Entonces ese sería el resultado del integral. Entonces listo. Terminado el ejercicio 1.
Allá, un ejercicio así fue evaluado en un examen pasado. Así que ojo, ojo con el ejercicio. Entonces, bueno, aquí vamos con la pregunta número 2. Dice, si p de z es igual a eso, comprobar que, yo, donde n es el número de ceros de p dentro de C, contando las multiplicidades para las siguientes trayectorias. Entonces analicemos qué es lo que tenemos aquí. Dice que p de z, bueno, es un polinomio. Entonces nos están viendo la integral de línea, de la derivada del polinomio, dividido por el polinomio. Y que eso nos va a dar como resultado el número de ceros del polinomio que se encuentran dentro de la curva. Entonces veamos. Primero que todo vamos a plantear el ejercicio, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que primero p de z es z a la cuarta menos 2z cuadrado más 1. Y p' de z es igual a 4 cubo menos 4z. Ahora, que también necesitamos? Pues obviamente necesitamos los ceros. Los ceros de p. ¿Y cómo hacemos eso? Pues obviamente p de z igual a 0. Entonces ahí podríamos factorizar, eso sería z al cuadrado. Factorizando p de z sería z al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces aquí sale z más 1 por z menos 1 y ambos están elevados al cuadrado. Entonces aquí tenemos z1 igual a z2, que es igual a menos 1, y z3 igual a z4, que es igual a 1. Por eso el ejercicio dice contando la multiplicidad. Entonces aquí tenemos una multiplicidad 2, porque la raíz se repite dos veces. Entonces ya tenemos esto de aquí. Ya tenemos los ceros de P. Entonces una vez que ya tenemos esas partes, ahora sí vamos a analizar primero con la curva A, porque nos están dando dos curvas. Obviamente que no podemos analizar las dos curvas al mismo tiempo, porque por algo son literales diferentes. Vamos a analizar con la primera curva. Entonces obviamente primero tengo que partir de la gráfica y vamos a hacer la gráfica. Esto aquí es una circunferencia de radio 1 que está aquí abajo. Entonces, bueno, supongamos que esa es una circunferencia y nos dicen que, bueno, si no les dan la orientación, bueno, vamos a suponer igualmente que es en sentido positivo.
No sé si me olvidé de copiar del ejercicio, pero bueno, en cuyo caso no le digan, ustedes tienen que preguntar. O si no, pues se debería asumir que es positivo. Entonces, esa es mi curva C. Está centrada aquí en uno, en -1, perdón. Ah, no, perdón, debe ser arriba. Entonces ahí sí, aquí está el uno. Y como es de radio uno, aquí va a estar el 2 y acá va a estar el cero. Entonces ahí sí. Y está antihorario, curva C. Entonces nos están pidiendo evaluar integral de línea compleja a lo largo de C. Entonces aquí vamos a tener arriba prima, que es 4z al cubo, menos 4z, dividido para z, que es z a la cuarta, menos 2z al cuadrado más 1 de z. Entonces esto de aquí va a ser igual, era a lo largo de c. Podemos sacar aquí factor común 4z, z cuadrado menos 1. Y aquí vamos a tener z cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces aquí se simplifica y nos queda, aquí podemos sacar nuevamente factor común. Bueno, factorizar más bien z menos 1 de z. Entonces ahora sí, f de z va a ser igual a 4z. No, todavía no. No es igual a 4z. Entonces primero tengo que identificar los z sub 0. ¿Cuáles van a ser mis z sub 0? Pues van a ser los puntos donde la función, o sea, donde el denominador se hace 0. Aquí en este caso, ¿cuáles son los z sub 0? Los z sub 0 son z igual a menos 1 y z igual a 1. Esos son mis puntos z sub 0, mis puntos de interés, mis puntos de análisis, mis puntos que son importantes, que siempre los tengo que sacar. Una vez que yo identifico los puntos z sub 0, que son los puntos donde el denominador se anula, o los puntos en determinación, entonces yo los grafico. ¿Dónde va a estar el menos 1 y 1? Un menos 1 va a estar por aquí y 1 va a estar por acá. Entonces yo le pongo una X. Pero que nosotros nos damos cuenta. Nos damos cuenta de que z sub 0 igual a menos 1 y 1 no pertenecen al interior de C. O sea que están fuera de la curva, fuera del dominio que encierra la curva. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que toda mi integral, que toda esta función que está aquí, que estoy encerrando, que la vamos a llamar f de z, significa que es analítica en el dominio que encierra la curva. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a 0.
Y si corroboramos con lo que nos dice el ejercicio, nos dice que demostremos, aquí obviamente, si multiplicamos ambos lados por 1/2 pi por i, de este lado no va a afectar en nada. Entonces, listo. Vamos a tener que es igual a cero. Y la pregunta nos decía que n es el número de ceros de P que están en el interior de C. Y si nos damos cuenta acá, los ceros de P eran 4. Eran estos que está aquí, que está con un llave que estoy marcando ahorita, que son 4. Pero vemos que esos 4, donde dos de ellos están repetidos, están fuera de la curva. Entonces, ¿cuántos ceros de P están en el interior de la curva? Ningún cero. Todos están fuera. Los ceros de P es -1 y 1. Y aquí determinamos que en el literal A, para esa curva, los ceros están fuera. Entonces en el interior hay cero. Por eso aquí nos da cero. Entonces está bien el resultado, porque eso es lo que nos dice la pregunta. Que demostremos que efectivamente el resultado de esa integral va a ser igual al número de ceros del P que está en el interior de la curva. Para este caso, no hay ningún punto que esté dentro de la curva, ningún cero de P que esté dentro de la curva, entonces cero. Entonces ahora vamos con el literal B. Vamos a ver qué pasa con el literal B. Para el literal B vamos a tener otra curva. Otra curva que es una circunferencia centrada en 2, radio 2. Centrada en 2, radio. Centrada en 2, radio 2. Entonces aquí va a haber un 4. Entonces esto va a ser una circunferencia. Sentido positivo orientada. Curva C. Ya. Entonces ahí tenemos nuestra curva. Entonces nos dicen evaluar la integral que ya teníamos allá, que ya lo habíamos planteado, que nos dio. Entonces para este caso ya hemos identificado que los z sub 0 es igual a -1 y +1. Vamos a nuestra curva y la graficamos. Por aquí va a estar el 1 y el -1 está acá afuera. Entonces le pongo una X. Y ahora como 1 está en el interior de C, entonces dibujo una mini curva orientada en sentido positivo y le pongo un nombre llamado C1. En -1 no puedo hacer eso porque obviamente pues está fuera de la curva, entonces no me interesa. Entonces todo este integral va a estar sobre C1. Ya habíamos dicho que por el teorema del principio de
la extensión del principio de formación, podríamos hacer eso. Entonces esto aquí va a ser igual a integral C1. Y entonces, ya identificamos la z sub 0. Ahora, ¿cuál va a ser mi f de z? Mi f de z pues va a ser 4z sobre z más 1. ¿Por qué? Porque esto es lo que es analítico. Obviamente no lo podemos dejar en el denominador. O sea, sí está en el denominador. Pero para escribirlo de una mejor manera, lo escribimos así, que obviamente es exactamente lo mismo, pero para que se vea y se entienda mucho mejor. Entonces esto de aquí es el numerador. Y lo que está ahí abajo, pues es el denominador. Entonces lo que yo hice fue nada más subirlo entre comillas, para que se vea que esto es f de z y esto es z menos z sub 0. Entonces esto de aquí va a ser igual, esa integral va a ser igual a 2pi por i por la función evaluada en cero. Perdón, evaluado en 1. Entonces esto de aquí va a ser igual a 2pi por i por 4 dividido para 2. Entonces esto va a quedar 2pi por i por 2. Pero obviamente a mí me están pidiendo, yo lo que tengo es esto. Y a mí me piden, pero cuando esté dividiendo para 2pi por i. Entonces voy a borrar este término aquí porque es como si yo estuviera dividiendo ambos lados para 2pi por i. Entonces esto me da igual a 2. Y si nos damos cuenta, ¿cuántos ceros de P están en el interior de la curva? Habíamos dicho que los ceros de P son 4. Dos de ellos son 1 y dos de ellos y los otros dos son menos 1. Y aquí tenemos que en el interior de la curva está el 1. Pero obviamente hay que contar la multiplicidad. Y la multiplicidad es 2. Entonces, dos ceros de P están en el interior de la curva. Y ambos ceros son iguales a 1. Pero igual hay que contar la multiplicidad porque eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces es lo que nos salió aquí. 2. Que 2 ceros de P están en el interior de la curva. Entonces esa sería ya la respuesta del ejercicio. Hemos demostrado que efectivamente pues sí se cumple. Obviamente que aquí tendríamos que escribir tipo eh, z, z igual a 1 pertenece al interior de C y tiene multiplicidad 2. Tiene multiplicidad 2.
Y entonces, bla, 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 y ya hice. Entonces, bueno, obviamente, espero que les haya quedado claro este ejercicio. Cualquier duda que tengan, igualmente me pueden escribir. Entonces, listo, finalizado ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Aquí nos dice que C escrita de esa forma, recorrida en sentido positivo, y C a G de T igual a una integral, donde T está en el interior de C. Nos dice calcular G evaluado en menos I, prima evaluado en I, y G2' evaluado en 1. Entonces veamos. Como ya sabemos, en primer lugar tenemos que graficar nuestra curva. Y no sabemos qué curva es a simple vista. Entonces ya sabemos, bueno, esto también puede ser una pregunta de examen, tipo graficar, tener la gráfica de z más 3 más z menos 3 igual a 10. Graficar eso y eso también puede ser una pregunta de examen. Entonces aquí ya sabemos que x, b, que z, es igual a x más y. Entonces aquí vamos a tener raíz cuadrada porque es módulo, x más 3 más y al cuadrado, más raíz cuadrada, x menos 3 al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 10. Entonces restaríamos a ambos lados este término que está aquí. Y nos quedaría así. Luego elevamos el cuadrado a ambos miembros. Entonces aquí nos quedaría x más 3 cuadrado más y cuadrado es igual a 100 menos 20 raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces de aquí allá y de aquí más x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado. Aquí se simplifican y de aquí si desarrollamos vamos a tener x cuadrado más 6x más 9 igual a 100 menos 20. Bueno, eso es pura álgebra de números complejos. Aquí se simplifica, x cuadrado, 6x, no, eso no se simplifica. 9 con el 9. Entonces aquí vamos a tener 6x, no, tendríamos 12x. 12x menos 100.
Sería al revés. Sería 100 menos 6x, 20 raíz cuadrada de x menos 3 y al cuadrado. Luego al cuadrado a ambos miembros. Allá, aquí menos 2. Un ratito. Entonces aquí sería el primer cuadrado. Sería menos, vamos a poner 100 por 12 por 6. 100 por 12 por 2. 100 por 12 por 2. 2400. Más 12 al cuadrado. 144. Entonces aquí sería 20 al cuadrado, que sería 400. Multiplicado por x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado. Aquí lo voy a resolver directamente. Aquí vamos a tener, aquí falta un x al cuadrado ya. Aquí vamos a tener 10.000. 400x cuadrado, 400 por 6, 2400, más 3600, más 400 y cuadrado. Aquí se simplifica este con este. Vamos a ver si todo está bien. Ya, entonces ahora es 400, 244, 256 cuadrado. Sería este menos este, ya está. Más 400 y cuadrado. Sería este aquí. Y 3600 menos 10.000. Menos 6400. Igual a 0. Entonces voy a pasar para el otro lado el 6400 y ahí está. Y obviamente que aquí tenemos un más. Y estos números que están aquí, que acompañan a las variables x y y, son diferentes. Entonces hay un más y de paso las constantes que acompañan a las variables son
diferentes. Eso nos indica que nos puede salir una elipse. Pero obviamente las elipses están igualadas a uno. Entonces dividimos todo para 6400. Entonces tenemos 256 dividido para 6400. Tendríamos 25. 400 dividido para 6400. 16 igual a 1. Entonces ahora sí, voy a borrar todo esto que está aquí. Solo me va a quedar con el resultado. Ya ustedes saben de dónde sale. Así que ya, pues, me va a quedar nomás con el resultado aquí, que es una elipse. Entonces vamos a graficar la elipse que está centrada en el origen, que tiene amplitud en x5 y amplitud en y4. Entonces, bueno, ahí tenemos la elipse orientada en sentido positivo de sentido antihorario. Tenemos nuestra curva C. Entonces ahora sí nos dicen, primero, que calculemos G evaluada en menos I. Entonces, G evaluada en menos I va a ser igual, integral, curva C, z cuadrado menos z, más 2, dividido para z menos, como nos dice que está evaluada en menos I, entonces aquí va a menos I, porque G depende de T. Entonces, donde vemos T, tenemos menos I. Entonces, esto va a ser más I de Z. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como siempre? Pues sacar los puntos Z sub 0. Los puntos donde el denominador se anula. Serían menos I. Y luego lo que nosotros hacemos es graficar. Graficar, ubicarlos en la gráfica. Sería menos I, estaría acá, menos 1. Entonces le ponemos una X y creamos una mini curva alrededor de ese punto, orientada a sentido positivo, y le ponemos un nombre llamado C1. Entonces G evaluada de menos I va a estar alrededor de la curva C1 ahora, ya no de la curva C, sino C1. Y esto obviamente aplicando fórmula de la integral de Cauchy sería 2pi por i. Y aquí f de z, pues obviamente es lo que tenemos arriba, que es z cuadrado menos z más 2. Entonces aquí sería función evaluada en, sería z cuadrado menos z más 2, evaluada en i. Entonces allá evaluada en menos, no, está bien, evaluada en i. 2pi por i. Perdón, el z sub 0 es menos i. Entonces aquí es evaluada en menos i. Menos i. Ya, entonces z al cuadrado sería menos 1 al cuadrado, no, perdón, menos i al cuadrado sería, tenemos menos i al cuadrado, sería menos 1.
menos uno más 2 quedaría nada más uno, menos i más i. Quedaría. Entonces aquí quedaría 2pi por i menos 2pi. Sacando factor común 2pi. O bueno, ya lo podemos dejar expresado así. O también lo podríamos dejar expresado. No, lo dejamos expresado así nomás. Entonces ahí tenemos parte real y parte imaginaria. Y ese sería g evaluado a menos i. Ese sería el resultado de la primera. Entonces ahora vamos con la segunda. La segunda es g' evaluado en i. G' evaluado en i. Entonces g de t lo podemos escribir como z cuadrado menos z más 2. Y todo esto está multiplicado por z más i en vez de z más t elevado a la menos 1. No, aquí es z menos t, no dice el ejercicio de z. Entonces, derivándola con respecto a t, a g de t, vamos a tener integral por c, z cuadrado menos z, porque obviamente estamos derivando con respecto a t, entonces z no le afecta en nada. Entonces aquí va a bajar el menos 1, se le va a restar 1, y por la derivada del interno vamos a tener otro menos 1. Entonces los menos 1 se cancelan y ese puede ir al denominador, puede ir abajo. Y listo. Entonces ya con eso tenemos prima de t. Y nos están pidiendo g' de t evaluada en i. Entonces aquí ponemos i y donde vea t pongo i. Vamos a traer la gráfica nuevamente. Sí, ya no vamos a tener esto. Listo. Entonces en este caso de aquí, z sub 0, hay aquí. Aquí me faltó porque como ya lo pusimos en el denominador, se hace positivo entonces, el exponente. Entonces aquí nomás va a estar elevado al cuadrado. Ahora sí. Entonces z sub 0 va a ser igual a i. Entonces lo busco en mi gráfica. Está aquí. Aquí va a estar el punto i. Y le pongo una x. Y luego le hago una mini curva pintada en sentido positivo y le pongo un nombre. Entonces g' evalúa en i
va a ser igual. Ahora, ya no a lo largo de C, sino solamente a lo largo de C1. Ahora, aplicamos fórmula de la integral de Cauchy. Esto va a ser 2pi por i. Allá, el f de z va a ser z cuadrado menos z más 2. ¿Y qué valor de n vamos a tener? N1. Porque ya sabemos que aquí en fórmula en derivada de funciones analíticas, perdón, tenemos n más 1. Entonces, para que eso dé igual a 2, entonces n tiene que valer 1. Entonces, pi por i, aquí n factorial, entonces sería 1 factorial. Y aquí sería la derivada de lo que está arriba, que sería 2z menos 1, evaluada en z sub 0, que en este caso es i. Entonces, g', evaluada en i, va a ser igual a 2pi por i por 2i menos 1. Entonces, esto va a ser igual a por 2, 4 menos 4pi menos 2pi por i. Entonces, esa sería la respuesta. Y bueno, este mismo procedimiento se va a repetir para la derivada de orden 2. Nada más que tenemos que evaluarla en 1. Entonces, a la expresión que tenemos aquí, gt, la derivamos dos veces. O a la que ya teníamos derivada, la derivamos otra vez. Y ahí ya tenemos, hacemos el mismo procedimiento, evaluamos en i, aplicamos derivadas de funciones analíticas y listo. Así que bueno, no voy a hacer el otro, se los dejo para que ustedes lo hagan y puedan practicar. Entonces bueno, terminado ese ejercicio. Entonces ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Dice, se hace conformado por la frontera. Bueno, primero que nada, disculpen si hablo así como un poco bajito, porque bueno, primero que estoy un poquito enfermo y luego que ya es bien tarde. Entonces bueno, dice se hace conformado por la frontera de los cuadrados con vértice más menos 3 y más menos 3i, sentido positivo, y más menos 1 más menos i, sentido negativo. Calcule la siguiente integral de línea a lo largo de esas curvas. Entonces primero, estoy diciendo que es un cuadrado. El primero tiene vértice más menos 3. Entonces aquí está menos 3, acá está más 3. Y luego dice más 3i menos 3i. Acá está 3i y por acá está menos 3i. Entonces es como un cuadrado que está así, como acostado, parece rombo. Y luego también nos dan otro cuadrado que es menos 1, 1 en i y en menos i. Entonces también este costado, este cuadrado.
Pongámosle el sentido. El primero está en sentido por acá. El segundo está en sentido por acá. Entonces, esto está así, esto está así, esto está así. Esto así, esto está así y esto está así. Entonces, la curva C es la unión de la curva C1 con la C2. Ya C1 lo voy a llamar esto de aquí y C2 lo voy a llamar esto de acá. O sea, C1 es el primer cuadrado grande y C2 es el cuadrado más chiquito. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Mi integral se va a separar en dos. No puedo integrar a lo largo de la curva que está compuesta por dos curvas. Entonces, obviamente, tengo que separar las integrales. Entonces, esto va a ser igual a lo largo de la curva C1, el seno de z dividido para 4z cuadrado menos 8z al cuadrado de z. Y luego más la curva C2. Pero la curva C2 está orientada en sentido horario y yo no necesito eso. Siempre para aplicar mis teoremas necesito asegurarme que mi curva esté orientada en sentido positivo. ¿Y qué es lo que hago? Lo único que hago es ponerle un signo negativo fuera de la integral. Y con eso ya le hago un cambio de sentido. Entonces aquí vamos a tener seno de z dividido para al cuadrado de z. Entonces listo, ahora sí. Ahora sí ya tengo más bonito. Ya tengo una integral a lo largo de un cuadrado y la otra integral a lo largo del cuadrado que esté más chiquito. Entonces, para la primera integral de aquí, bueno, primero vamos a escribir un poco más bonito, porque aquí en el denominador tenemos que factorizar, porque eso es lo que nos pide la fórmula de la integral de Cauchy. Necesitamos un denominador que esté factorizado. No podemos tener potencias ahí abajo. O sea, aquí podemos sacar factor común 4, se eleva al cuadrado, sería 16, factor común z, y aquí nos quedaría z menos 2 al cuadrado, y el cuadrado también. Sí. Acá vamos a tener lo mismo entonces, z menos 2 al cuadrado, y ya está. Ahora sí, ahora sí ya tenemos el denominador de la forma. Aquí ya tenemos un z menos z sub 0, que está elevado a un n más 1. Acá también tenemos lo mismo. Tenemos un z menos z sub 0 elevado a un n más 1. Entonces ahora sí, ya podemos pensar en aplicar, en este caso, derivadas de funciones analíticas, porque el denominador está elevado a una potencia. Entonces esto de aquí, vamos a sacar los puntos z sub 0 como siempre, que son 0. Uno de ellos es 0 y el otro también es 2. Son los puntos en los cuales el denominador se anula, puntos de indeterminación. Y obviamente, está de más decir que el seno de z es una función entera, por lo tanto no tengo ningún problema con eso.
pero obviamente ustedes tienen que ver, bueno, igualmente yo creo que en el examen pues les ponen ejercicios en donde la función que está arriba en el denominador sí es analítica, pues, ¿no? Si no fuera analítica, entonces no podríamos aplicar y tendríamos que aplicar algún otro método para evaluar integrales de línea. En este caso, seno de z es entera, por lo tanto es analítica en todo el plano complejo. Entonces, listo. Ya tenemos los z sub 0. Acá en la otra integral, pues van a tener los mismos z sub 0. Entonces, para la curva C1, que recordemos es el cuadrado más grande, allá, como siempre, vemos los puntos z sub 0 y le ponemos una x. El otro es 2 y le ponemos una x. Luego, ¿qué hacemos? Creamos una curva orientada en sentido positivo. Creamos otra curva orientada en sentido positivo y le ponemos un nombre. A esta curva le voy a poner CA y esta curva de acá le voy a poner CB. Entonces esto de aquí va a ser igual. Entonces para la curva C1, si nosotros nos damos cuenta, en la curva C1, que es la curva más grande, el rectángulo más grande que lo voy a señalar con rojo, estamos trabajando en solamente la integral línea que está a lo largo de ese cuadrado grande. O sea, quiere decir que esa integral que está a lo largo de la curva C1, a lo largo de la curva C1, no le interesa para nada el rectángulo, o sea, la curva C2. Es como si no existiera para la curva C1. Estamos evaluando la integral netamente en la curva C1. No estamos evaluando en ambas curvas, estamos evaluando netamente en la curva C1. Entonces solamente le vamos a prestar atención a la curva C1. Por un momento nos vamos a olvidar de la curva C2. Es como si no existiera. Entonces para la curva C1 está encerrando ambas indeterminaciones. Entonces, ¿qué es lo que me dice el principio de extensión del principio de formación? Es que yo a esa integral de línea la puedo trasladar ahora a la suma de esas dos integrales chiquitas. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque el teorema dice, yo puedo hacer eso siempre y cuando mi función f, o sea, mi función, todo mi integrando, es analítico entre la curva más grande y la curva que yo estoy creando. En este caso son dos curvas, entonces mi función es analítica aquí, en todo esto que estoy subrayando. Como es analítica ahí, puedo descomponer esas integrales. En realidad lo puedes componer en muchos círculos, obviamente. Puedo poner otro círculo aquí, pero ¿qué pasa? No va a tener ningún efecto, porque como la función es analítica en ese punto, entonces esa integral de línea va a ser cero. Entonces sería algo redundante. Por eso es que nada más nos fijamos en las dos curvas que encierran a los puntos en determinación, porque esos van a ser los únicos puntos donde la función, o sea, donde la integral no va a ser cero, ya que en el resto de puntos, si nosotros creamos una curva en el resto de puntos, va a ser igual a cero la integral. Y lo único en donde no puede ser cero son los puntos donde hay indeterminaciones. Entonces, por eso
nosotros reducimos toda la integral de línea a lo largo de ese cuadrado en la suma de esas dos mini curvas que creamos centradas en los puntos de indeterminación. Entonces, listo. Ahora, ¿qué pasa con la curva C2? Ahora me voy con la curva C2. Ahora, para la curva C2 no le interesa en nada la curva C1. No existe para ella. Entonces la voy a marcar con rojo. Solo estamos trabajando con la curva C2. La curva C1 por el momento nos olvidamos de eso. Entonces la curva C2 solamente está encerrando a un punto de indeterminación, que es el punto cero. Entonces yo, como ya tengo que dar la curva ahí, pues obviamente no la voy a volver a hacer. Entonces yo puedo, por el principio de deformación, puedo trasladar ese cuadrado a una curva más simple, centrada en ese punto de indeterminación. Listo. Entonces si nosotros damos cuenta, aquí tenemos las mismas integrales, pero una está en sentido negativo, entonces se cancela. Entonces a la final nos quedó viva esta de aquí nomás. Entonces esto va a ser igual. Entonces si nosotros vemos, para la curva CB, ¿dónde está la curva CB? La curva CB está aquí. Vamos a evaluar la integral nada más en la curva CB. Quiere decir que para la curva CB no le interesa en nada lo que está alrededor. Solamente nos vamos a centrar en la curva CB. Le estamos integrando alrededor netamente de esa curva. El resto no interesa. ¿Qué punto estamos encerrando? Estamos encerrando el punto 2. Entonces, ¿a quién es el que le afecta? Obviamente solo le va a afectar a este que está aquí. El resto va a ser analítico. Entonces tenemos seno de z dividido para 16z cuadrado, que eso es lo que es analítico, dividido para z menos 2 cuadrado de z. Entonces ahora sí ya tenemos la forma de f de z dividido para z menos z sub 0. En este caso, f de z, ya habíamos dicho, seno de z dividido para 16z cuadrado. Z sub 0 vale 2 y n vale 1. Entonces esto va a ser igual a 2pi por i sobre n factorial, que es 1 factorial, multiplicado por f de z, la derivada, como n es igual a 1, entonces derivada de orden 1, ¿de quién? De seno de z, dividido por 6z cuadrado. Todo esto evaluado en z sub 0, que sería 2. Aquí sería la derivada del de arriba, que sería coseno de z, el de abajo, y voy a sacar el 16, menos el de arriba, por la derivada del de abajo.
Dividimos todo para 4. Entonces, listo. Esa sería la respuesta. Entonces, ahora, último ejercicio. Ya para terminar la clase. El ejercicio nos dice, considere f de z, donde la curva es un círculo de radio 3, centrada, a ver, miremos un ratito. Bueno, aquí viendo el ejercicio, aquí me faltó que está centrada en el origen. Centrada en origen. Ya. Y nos dicen calcular f' evaluada en 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, la gráfica. Nos dicen círculo de radio 3, centrado en el origen del cero. Entonces, ahora sí, nos están pidiendo f' evaluada en 1 más i. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a llamar a f de w mayúscula, f mayúscula de w va a ser igual a 3w cuadrado más 7w más 1. ¿Por qué yo voy a hacer, por qué yo hago eso? Porque la fórmula de la integral de Cauchy me dice que f de z sub 0, 1 sobre 2 pi por i, integral f de z, z menos z sub 0 diferencial de z. Entonces, llevándolo a nuestro ejercicio, nosotros queremos calcular esta integral que esté. Entonces, en nuestra fórmula de la integral de Cauchy, lo que nosotros tenemos aquí es el numerador, el que está aquí, el numerador evaluado en z sub 0. Entonces, llevando todo esto en notación de nuestro ejercicio, vamos a tener FW mayúscula, por eso yo le di un nombre al numerador.
Aquí vamos a tener F mayúscula de W menos Z, diferencial de W. O sea, nada más es como un juego de variables. En este caso, el Z sub 0 viene a ser el papel de Z y el W viene a ser el papel de Z nada más. Solo es como un juego de variables nada más. ¿Y qué es todo esto que está aquí? Pues el ejercicio mismo nos indica que todo esto que está aquí es F de Z. Aquí, F de Z es eso. Acordémonos que esto que está aquí arriba le llamamos F de W. Entonces F de W dividido por W menos Z es F de Z. Literal de línea. Sobre eso es F de Z. Entonces aquí vamos a tener F de W, pero aquí es igual a F de W, como ya dijimos, es igual a 3W cuadrado más 7W más 1. Y eso es igual a 1 sobre 2pi por i por F de Z. Y nos están diciendo la derivada de la función. La derivada de la función evaluada en 1 más i. Entonces lo que yo voy a hacer es derivar a ambos lados. Vamos a tener 6W más 7, que es igual a F' dividido para 2pi por i. Allá, acordémonos que aquí en la fórmula de la integral de Cauchy, nosotros a este término que está aquí lo evaluamos en el z sub 0. El z sub 0 ingresa aquí. Entonces, en nuestro caso, aquí de quién debería ingresar, debería ingresar el z. El z que está aquí ingresa aquí. Eso es lo que nos dice la fórmula de la integral de Cauchy. Entonces aquí, claro, por eso ya se me hacía raro, porque aquí tenemos w y acá tenemos función de z. Entonces, con respecto a qué variable vamos a derivar. Entonces, estamos derivando con respecto a la variable z. Entonces, ahí sí. Antes había como que confusión porque estábamos derivando con respecto a w y con respecto a z también. Entonces, está como raro. Entonces, ahí sí, ya tenemos una expresión para f' de z, que es igual a 2pi por i por 6z más 7. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están diciendo, oye, evalúalo en 1 más i. Y obviamente para hacer esto, pues también tenemos que asegurarnos que 1 más i se encuentra dentro de la curva. Y como vemos, 1 más i está aquí. Por lo tanto, podemos, o sea, está legal todo lo que estamos haciendo. Entonces aquí vamos a tener 2pi por i por 6 por 1 más i más 7. 6 más 6 i más 7. Entonces, 6 más 7,
Aquí 26. Entonces ahí sí. Tenemos parte real, parte imaginaria. Y ya hemos calculado f' evaluado en 1 más i. Entonces esa sería la respuesta. Entonces bueno, ese sería todo por el video de hoy.